Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 3 eh, de nuestra materia de Historia del Derecho en México. El día de hoy pues, vamos a continuar con nuestro recorrido histórico. Ya vamos avanzando un poquito en la parte del tiempo. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues hoy vamos a hablar de las instituciones de gobierno, entre otros puntos. Y bueno, pues esto pertenece al tema número 3, que debemos mencionar que hasta aquí cortamos el examen de la siguiente semana para que ustedes, pues, de alguna otra manera puedan saber hasta dónde vamos a llegar. Y ya los subsecuentes temas, bueno, serán parte del segundo parcial. Así que, pues hasta aquí cortamos, hasta el término de este tema. Y de alguna otra manera, bueno, pues vamos a mandarles una información para poder hacer el examen en base a estos temas. Y vamos a iniciar con un subtema que se hace llamar los principios rectores, que hablan de los elementos que desarrolló la Nueva España como parte de el legado que le dejan los españoles a las tierras mexicanas, ¿no? Posiblemente podemos estar de acuerdo o no en ellas, pero finalmente fue lo que sucedió. Y a nosotros pues nos toca enumerar esos elementos. Entonces, en ese sentido, decimos que los principios rectores constituyen un mapa para la acción. Esto es, son acciones que se tienen que desarrollar para darle identidad a una nación, como sucedió con los españoles al ingresar a territorio nacional, ¿no? Le dan pues un matiz muy español a la cultura mexicana que existía en ese entonces, y obviamente pues esto permite crear una mezcla, ¿no? Que se ha ido perfeccionando, se ha ido puliendo conforme pasan los años. Y obviamente define los parámetros con arreglos a los cuales el Estado y las empresas deben establecer sus políticas, sus normas y procesos en función de sus respectivas responsabilidades y circunstancias particulares, ¿no? Y entonces en ese sentido en México se plantea la idea de que la Nueva España tenga una similitud muy grande con la España, ¿no? Con el país que en teoría de alguna otra manera nos conquistó, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y esto, pues crea esta sensación de que muchos elementos de la cultura española se reflejen en nuestro país. Y en ese sentido, algunas de las características más representativas de estos principios rectores en la Nueva España, pues estaríamos hablando de los siguientes. En primer lugar, la explotación de los recursos naturales, que en México, bueno, fue el principio. Una disculpa, a ver, ok. Vamos a empezar de nuevo porque creo que se fue a mi internet. A ver, vamos de nuevo. Ojalá y no los haga pasar un mal rato, que sea repetitivo. Entonces este, vamos de nuevo porque se quedó sin audio. Así que nos vamos a ir más rápido, una disculpa. El día de hoy vamos a ver las instituciones de gobierno porque ya se comieron algunos minutitos de los 40 que tenemos disponibles. Vamos a ver las instituciones de gobierno, el tema número 3 lo vamos a ver completo y como primer elemento vamos a ver los principios rectores. Y en términos generales, cuando se habla de principios rectores, nosotros decimos que son los elementos que constituyen un mapa para la acción, definen los parámetros con arreglos a los cuales el Estado y las empresas deben establecer sus políticas, normas y procesos en función de sus respectivas responsabilidades y circunstancias particulares. Entonces, lo que aquí vemos es una coordinación entre las empresas y el Estado para guiar a la nación a un punto en específico, ¿no? Cualquiera que éste sea. Hay ocasiones en que, bueno, pues el Estado tiene buenas ideas respecto de hacia dónde quiere dirigir su nación, pero ya en la realidad, bueno, pues resulta ser que es totalmente opuesto, ¿no? Y eso suele pasar con mucha frecuencia. Y ese fue el
Ojalá ya haya quedado grabada una parte. El internet me está jugando una mala pasada. Esperemos que ya no nos quiera interrumpir. Y decimos que algunos de los principios que caracterizaron a la Nueva España fueron, en primer lugar, la explotación de los recursos naturales, ¿no? Que pues se dio durante largo periodo y prácticamente todo lo que se podría comerciar entre México y España se dio, ¿no? También se crearon sociedades estratificadas, ¿no? Con esta sensación de la clase media, alta y baja, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues sus subdivisiones. También teníamos que hubo un sometimiento de la población respecto de sus tradiciones, culturas y dioses, que creo que eso fue uno de los elementos pues más fuertes, ¿no? De la conquista. Obviamente, la forma de construir, la arquitectura, la música, la vestimenta, las nuevas costumbres, la forma de política, pues es una influencia cultural de las comunidades españolas, ¿no? Obviamente, pues la evangelización, a la cual pues no vamos a andar en detalles, y también la Inquisición como un modo de presión social para que se hiciera la evangelización y para que el indígena adoptara las costumbres y tradiciones españolas. Y bueno, pues en ese tiempo se valían muchas cosas que hoy algunos estados siguen cometiendo, no vamos a ahondar en detalles, ¿no? Me refiero a algunos países para someter a otros, que no debería de ser, ya no hay razón de ser de eso, pero bueno, sigue sucediendo. Y entonces esto pasaba, era muy común, ¿no? Los abusos, pero pues era parte de la forma de vivir de aquellos entonces. Entonces, de alguna otra manera, bueno, pues sí teníamos esta idea de los principios rectores tuvieran un impacto significativo en la vida de las personas. Algunos de los aspectos jurídicos de la Nueva España fueron, bueno, pues como ya hemos repetido y repetido y repetido, la creación de la Ley de las Indias para 1542. Los vasallos de la Nueva España tenían derecho a fallos legales o a quejarse y pedir y a recurrir judicialmente contra las decisiones del gobierno. Ya existía cierta formalidad dentro del derecho, donde pues hay una queja y esta queja se tiene que atender. También había la presencia de tribunales ordinarios y especiales y de dos tipos de justicias, la ordinaria contra la civil y criminal, ¿no? Ya hablamos en términos muy generales de un cierto sistema de justicia, ¿no? Que obviamente, bueno, pues algunos delitos pues pasaban de largo y solamente algunos que tenían cierto nivel de relevancia e importancia se tomaban en cuenta. Entonces, en ese sentido, era precario, pero ya estábamos en esa dinámica. Pasamos a la acumulación y delegación de funciones. En la Nueva España, la administración de justicia estuvo a cargo del rey, pero hubo diversas jurisdicciones delegadas, tribunales especiales y otros órganos que se encargaban de administrar la justicia. Esto debido, obviamente, a la gran cantidad de territorio que, bueno, en ese entonces era territorio de la Nueva España, era realmente muy, muy grande y de alguna otra manera se tenían que crear estas jurisdicciones delegadas, estos tribunales especiales y otros órganos para que cada población del territorio de la Nueva España pudiera tener una presencia jurídica. Y de alguna otra manera esto le ayudaba mucho a tener cierto control sobre los grupos sociales, porque ya se tenía una ley y esa ley en la mayoría de los casos, siempre en beneficio del español, pues se hacía respetar, ¿no? Y esto, pues de alguna otra manera le permite al gobierno, pues tener cierto control social que era bien determinante para que las poblaciones estuvieran medianamente tranquilas, aunque, bueno, desafortunadamente siempre se cometieron abusos y esto desembocó, pues, en la independencia, ¿no? También teníamos como un elemento importante de la más alta jerarquía a la Real Audiencia, que era el Supremo Tribunal de Justicia que juzgaba en primera instancia en materia civil y criminal, obviamente en la Ciudad de México, ¿no?
y sus alrededores, porque pues, se tomó como base la capital actual, ¿no? Por la infraestructura, por la posición geográfica, y ahí se instaló el Supremo Tribunal de Justicia. Luego teníamos elementos de tribunales especializados y existían tribunales especializados según el delito o la naturaleza del conflicto, ¿no? Como el Tribunal de lo Acordado, donde ya habíamos hablado un poquito de él. La idea era llegar a acuerdos reparatorios o acuerdos este, donde se llegara a un punto intermedio y las dos partes trataran de salir lo menos molestas del asunto. También había, como sea, había una gran acumulación de riqueza, debemos decir, por la gente que llegaba de España, se les daban todas las facilidades para generar riqueza, pues en esos procesos, la gente fallecía, ¿no? Y al fallecer, pues tenía tanto hijos españoles como hijos criollos y pues la ley los atendía a los dos técnicamente. Y entonces bajo ese enfoque se crearon los jueces de bienes de difuntos, que no era otra cosa más que la repartición de los bienes en forma medianamente equitativa, ¿no? Porque realmente no lo podemos saber con certeza, pero eso se pretendía, ¿no? Y también había los tribunales que tenían que ver con la Inquisición, ¿no? Cuando se nos acusaba de malas prácticas religiosas o de el culto a otros dioses que no fueran los que marcaba el catolicismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí se castigaba, pues muy fuerte a la población si no tenían esta sensación de creer en pues el único Dios, ¿no? No podemos juzgar a las personas actualmente hoy porque crean en cualquier otro Dios y tampoco espero que nadie se ofenda por esta aseveración. Simplemente era lo que sucedía, ¿no? Y pasaba muy comúnmente. También teníamos otros órganos de gobierno que eran los cabildos, que todavía en los municipios se presenta este nombre, donde eran los administradores de la justicia, resolvían pleitos civiles y criminales. Obviamente estos se diversificaban y recorrían el territorio nacional, donde hubiera cierto número de poblaciones, cierto número de pobladores, ¿no? Y pudiéramos tener una administración de justicia 100% necesaria. Y se encargaban de la traza de las ciudades, otorgaban mercedes, ¿no? O sea, favor, permisos y licencias de construcción. Entonces, ellos se encargaban de la administración de la justicia y también de la administración del crecimiento de las ciudades, ¿no? Obviamente también, en algunos casos, del cobro de los respectivos impuestos. Luego teníamos lo que nosotros conocemos como el derecho de queja, y este derecho de queja es la facultad de presentar solicitudes ante las autoridades, ya sea judiciales, administrativas o parlamentarias. Y ya aquí tenemos una sociedad en regla, ya tenemos una sociedad muy moderna y ya tenemos algo que es prácticamente similar a lo que hoy nosotros tenemos, ¿no? Porque tenemos el derecho de quejarnos, la facultad de quejarnos y de solicitar a las autoridades una corrección respecto de un juicio, respecto de una mala práctica administrativa o del Estado contra nosotros, o de los cabildos, ¿no? Respecto de las ciudades que habíamos comentado. Entonces, las quejas pueden ser verbales o escritas. Obviamente, y eso nosotros lo sabemos por experiencia, las quejas siempre deben ser de manera escrita y la podrían realizar cualquier persona sin importar su nacionalidad, edad o condición jurídica. Obviamente, como todo en la vida, había estas quejas que se tramitaban mucho más rápido porque pertenecían a gente mucho más importante, pero ya teníamos la posibilidad de quejarnos y de que quedara un precedente respecto de nuestra queja
de alguno de estos asuntos y por lo tanto ya se podía evaluar el trabajo de los jueces, de los ministros, del cabildo respecto de cómo estaban administrando la riqueza, la justicia y a la sociedad. Y entonces esto ya es pues es una ciudad, perdón, es una población netamente moderna, ¿no? Muy similar a la nuestra, obviamente sin los avances tecnológicos que nosotros hoy tenemos, pero sin duda alguna ya podríamos considerar a esta Nueva España un territorio realmente pues moderno, ¿no? Actual. Y por lo tanto, en México el derecho a presentar quejas y denuncias se encuentra relacionado con las garantías de petición que se establecían en el artículo 8 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La queja, obviamente, era un elemento de las Indias y ese elemento de quejas se traslada, ¿no? Ya a nuestra constitución política dentro del artículo 8 al 35, ¿no? Como un elemento, pues, moderno. Y bueno, pues por ahí el impacto de la cultura española en la Nueva España, ¿no? Y entonces ahí nosotros podemos ver que si hay un impacto de alguna o de otra manera positivo, aunque pues muchas cosas fueron negativas en su momento. Luego tendríamos lo que era la suplicación de leyes, y dentro de la suplicación de leyes eran elementos que son aquí sí un poquito distintos a los de nosotros, porque la suplicación de leyes en el derecho indio se refiere a un recurso procesal. Y ojo aquí que es extraordinario, que se conocía como el recurso de la segunda súplica o lo que nosotros conocemos como una apelación. Y este recurso se podría presentar en juicios civiles cuando la cantidad disputada, perdón, era mayor a 600,000 pesos en oro. Eran cantidades realmente muy, muy poderosas de dinero. Y entonces aquí el derecho de súplica era un elemento que se manejaba en todos aquellos juicios o situaciones donde la cantidad de recursos era extremadamente grande, ¿no? Y bueno, se temía perder todo el dinero y se temía que pues no se pudiera recuperar. Por lo tanto, se instaba a estas segundas instancias para que se revisara bien el caso, para que se analizara bien el caso y de ser posible, bueno, pues hubiera por lo menos un concepto de revisión, ¿no? No un fallo a favor, pero sí por lo menos decir, a ver, vamos a ver si se planteó bien el caso por parte de los magistrados, de los jueces, e incluso pues de los cabildos, ¿no? Y esto ayudaba mucho a la certeza jurídica que en ese momento pues debería estar muy bien cimentada y muy bien desarrollada para no causar esta sensación de suspicacia, ¿no? Aunque pues no podemos negar que durante el curso de la historia en México, pues la actividad de los jueces y de la gente que imparte ley, pues en ocasiones ha dejado mucho que desear, ¿no? No solamente hoy, sino prácticamente en la historia del país. Eso todos lo sabemos y todos conocemos una injusticia cometida, pues por las leyes, ¿no? Entonces, al momento de nosotros solicitar justicia. Entonces, esos elementos, de alguna otra manera, eran buenos, eran efectivos, eran modernos, ¿no? Para su tiempo, pero en ocasiones, bueno, pues había gente que de todos modos perdía, ¿no? Y el procedimiento para la súplica era el siguiente, donde la Real Audiencia conocía de la apelación de sentencia dictada por tribunales inferiores, lo que se llamaba una sentencia de vista, ¿no? Se emitía el juicio y decíamos, se falló en contra, y entonces aquí tú solicitabas pues la revisión de la vista, ¿no? Y la parte agraviada podía solicitar a la Real Audiencia que reconsiderara el asunto, lo que se llamaba un recurso de suplicación, ¿no? Ya sea que lo revisara el mismo juez, que no sería lo conveniente, pero o que lo revisara un segundo juez para poder dictar, pues, un fallo en términos generales más favorable. También la Real Audiencia veía el asunto y la sentencia que recaía sobre el
se llamaba sentencia de revisión, ¿no? Y entonces estábamos en nuestra sentencia de revisión y analizábamos, o se analizaba todo el caso, perdón, se analizaba todo el caso, se le daba un visto y se procedía a establecer una una sentencia definitiva, ¿no? Y esta ya sentencia definitiva, pues era ya inatacable y por lo tanto, pues ahí ya, pues se te iban tus 600,000 pesos en oro, ¿no? O lo más parecido a lo que fueran estas cantidades en metales preciosos. Luego también teníamos, como parte del desarrollo de la cultura de la Nueva España, teníamos lo que se considera la venta de oficios, ¿no? Que esta venta de oficios, que esta venta de oficios se refería a lo siguiente, donde la venta de oficios en la Nueva España fue una medida financiera de la administración española para aumentar los ingresos de la corona. Ya saben que hay momentos en que pues, los impuestos tienen que fluir y si los impuestos existentes no alcanzan, porque a veces los gobernantes, no solamente los de la Nueva España, ni los de México, ni los de cualquier otro país, tienden a tener excesos, pues entonces como el dinero es inagotable, pues creamos nuevos impuestos o vendemos nuevas cosas, ¿no? Cosa que pues también aquí sucedía, ¿no? O históricamente ha sucedido. Por lo tanto, la venta de oficios en la Nueva España fue una medida financiera, ¿no? Para allegarnos de dinero y que, ojo, esto le diera cierto nombre al oficio y le generara sin quererlo, por supuesto, y sin establecer una base, cierto nombre a la marca de la persona que, bueno, tenía el oficio de promulgado por por el virrey de la Nueva España, ¿no? Que no era caso menor. Esto le permitía cierto prestigio, cierto lujo y que, bueno, pues pudiera cobrar más. Y esta práctica se estableció en 1581 a través de la Real Cédula, ¿no? O sea, el panadero tiene un lugar en el emitido por el virrey y tiene una cédula, ¿no? Y entonces decías, no, pues debe ser muy bueno, ¿no? Y los escribanos de cabildo y los oficiales reales debían notificar al virrey los puestos que vacantes y ya nomás el virrey pues le daba el visto bueno y vámonos, ¿no? A decir que tenías autorización por el virrey para hacer un oficio en particular. En ese sentido, algunos de los oficios que se vendían en la Nueva España eran el de panadero, ¿no? Era un oficio importante, el de carnicero, ¿no? Que a lo mejor ustedes no conocen, pero los carniceros en términos generales manejan muchos recursos, no sé con cuántos se queden, pero siempre manejan muchos recursos. El de sastres, ¿no? Que la gente de las esferas altas siempre quería andar bien vestida como en la actualidad. ¿No? Los sombrereros, ¿no? Porque recuerden que en esa época se utilizaba mucho utilizar sombreros, era un artículo de estatus y era un artículo de clase social alta, por lo tanto, mientras mejores sombreros, más poder económico, aunque a lo mejor realmente no tuvieras tanto. Los zapateros, ¿no? Que aquí traer zapatos era una cosa realmente, pues, muy, muy costosa, ¿eh? Se limitaba a muy pocas personas tener dos o tres pares de zapatos, ¿no? O sea, tener uno era difícil, imagínense tener dos pares, ¿no? O tres, ¿no? También el oficio de albañiles, porque, bueno, al ser un país muy dado a la riqueza, se empezó a generar, pues, estas construcciones, ¿no? Si ustedes visitan el centro de la Ciudad de México o la zona que rodea la Ciudad de México, verán construcciones de las haciendas, pues, muy impresionantes, ¿no? Muy grandes, muy fuertes, y sobre todo, bueno, pues se requería mucho albañil, mucho jefe de construcción, el caso de las iglesias, ¿no? Imagínense, en 1500, en 1550 en adelante, imagínense construir una iglesia como las que tenemos en el centro, o las que tenemos en Puebla, o las que tenemos en Guadalajara, o las que tenemos en Querétaro, ¿no? Debió ser un oficio que realmente pagaba muy, muy bien para su tiempo. Y también teníamos a los carpinteros que iban pues, pegados de los albañiles y los herreros, ¿no? Y de repente nosotros podemos ver
En museos, construcciones de camas, construcciones de carros, construcciones, de aparatos para el hogar, que realmente tú dices, "Uy, pues esto lo hicieron personas muy, muy, muy dedicadas y que por lo tanto se ganaban el prestigio y se ganaban la autorización del virrey. Y eso sería todo por nuestra parte. Realmente el video es corto porque tenemos un internet lento y esperemos que haya quedado grabado. Sin más, me despido, que tengan una excelente tarde y nos vemos en la sesión en vivo. Hasta luego.